Hola, en esta oportunidad vamos a conversar sobre el nivel conceptual y el nivel lógico de las bases de datos. Vamos a estructurar las tablas, se van a formar las mismas y vamos a también hablar de cómo calcular el precio de venta de un sistema desde el punto de vista de la base de datos. Este taller, que es el 124, tiene por propósito resumir un total de 12 horas académicas de clase para un universo del discurso. En este caso, ese universo del discurso, pues, es una empresa eléctrica. Los materiales de clase se suben y se anexan en la descripción de este video. Tenemos la lámina de clase, tenemos el enlace desde donde cual podemos descargar el modelo de datos desarrollado. También tenemos una definición del nivel lógico para la base de datos desde Excel. Y tenemos también un TICS, un conjunto de desarrollos, de TIC para el desarrollo de base. Los archivos a usar en este caso son el 4, estos son unos TIC de desarrollo que nunca cambian en orden y lo vamos a utilizar para ir explicando todo el material de las láminas. Regla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es lo que está en estos documentos aquí, en el 4. En el documento 3, que aquí está mal enumerado, pero es el 3, está este Excel. En este Excel nosotros vemos el total de tablas que se tienen que ir detallando a nivel lógico de base de datos, lo que es la descripción de cada campo, el tipo de datos para cada campo y en esta tercera columna está la restricción de integridad que encontramos. Entonces, ese es el archivo 3. El archivo 2 de Drown.io, nosotros lo podemos encontrar. Al darle clic, vamos a ver todos los esquemas de datos que se encuentran. Y de esa manera, el archivo 2 le ofrece lo que es la notación pata de gallo. Empezamos. Bueno, este es el universo del discurso. Habla de el requerimiento de medidores de luz, de energía eléctrica, de la existencia de clientes. También habla de pues, los trabajadores, habla de un proceso de denuncias, habla de planilla de luz que se deben de emitir y hablan de datos de la empresa, de datos de la empresa. En general, esto es lo que se ha detallado en el curso de base de datos y bueno, aquí está la solución que se dio en Pizarrón. Misma solución fue dada el 22 de mayo de 2025 y ahora pues en esta oportunidad la desgloso de una manera más resumida, lo cual este desglose hace que sea necesario ciertos cambios. Un ejercicio de base de datos que yo siempre recomiendo es que tenemos que leer todo este universo de discurso al iniciar y luego hay que volverlo a leer cuando concluyamos el ejercicio. Entonces, la lectura no la hago por que se hace largo video, pero hagamos de cuenta que en este momento lo leen y es lo que se va a resolver en los siguientes apartados. Para empezar, empezamos a crear y dice el modelo que voy detallando, voy extrayendo la redacción del universo del discurso central y la voy poniendo por bloquecito. Y se existen entre los grupos de trabajadores de la empresa eléctrica aquellos que trabajan en una zona rural. Es donde la medición es manual en determinados días del mes y otros que están en zonas urbanas, donde la medición se realiza a través del sistema directamente. Entonces, ese apartado acá es lo que indica, está por esta sección, en donde se dice que existen, eh, acá, existen, este primer bloque de aquí. Entonces yo voy detallando cómo tengo que desarrollar mi modelo de datos, cómo tengo que desarrollarlo. Pero bueno, existen trabajadores y estos trabajadores tengo que utilizar un verbo, en este caso voy a utilizar el verbo de medición,
y digo que un trabajador hace mediciones. Es opcional que un trabajador haga mediciones y pueda hacer varias. Una medición es opcional que sea hecha por un trabajador y puede hacer varias. ¿Por qué la participación es opcional? Porque hay medidores cuya medición, hablando de acá, en el caso 1, el segundo, de opción 1, ¿por qué hay un cero aquí? Porque hay medidores cuya medición es hecha por el sistema y no por trabajadores. Entonces, es opcional que un medidor, este cero que está aquí, es opcional, quiere decir que un medidor tenga una medición hecha por un trabajador. A eso se refiere. Luego, esta participación opcional de aquí indica que no todos los trabajadores hacen mediciones. Es decir, por aquí podrías tener un gerente, podrías tener una secretaria y esos trabajadores no hacen mediciones. Y de esa manera, esa primera parte del universo del discurso ya está resuelta. Entre la entidad trabajador y medidor. Luego aparece otra redacción, en donde dice se recetan también denuncias por fallas del servicio, en la que son asignadas a un técnico y generan gastos por insumo que interesa registrar en la empresa. Pero bueno, he puesto en negrita la redacción que estoy resolviendo en este bloque. Ahora estoy hablando de la relación insumo y mantenimiento y todavía ni siquiera he conversado sobre esta parte que no está en negrita, que es en donde dice que en el que son asignados a un técnico. Este bloque de redacción se receta en denuncias, está también aquí. Como podrán observando, tengo que ir viendo el conjunto de tablas conforme me convenga para estructurarla en una hoja. Si estoy en un documento escrito, pues en una hoja cuadriculada, que suele ser que lo escribo. Aquí estoy diciendo que hay medidores que no recibirán mantenimiento. Esto es el 1. Descripción 1, 1. Hay medidores que no recibirán mantenimiento. Es opcional la participación. Es opcional. ¿Ya? Y luego, y por ende, pues no generarán gastos por eso. Pero si yo estuviese diciendo que es obligatorio, estoy diciendo que todos mis medidores van a tener mantenimiento, lo cual es un irreal. Luego digo dos, hay insumos que podrían no ser usados en mantenimiento. En este caso, estoy viendo que la participación opcional de acá. Si yo puedo tener insumos que podrían no estar usados en mantenimiento. Como práctica del ejercicio, siempre tenemos que volver a leer todo. Un trabajador es opcional que haga mediciones, que pueda hacer varias. Un medidor es opcional que reciba mediciones por parte de un trabajador, que puede ser hecha por sistema, puede hacer varias mediciones. Un insumo es opcional que reciba un insumo opcional que sea dado de mantenimiento a un medidor. Un medidor es opcional que reciba mantenimiento por parte de su. Y de esa manera voy resolviendo. Ahora luego aparece un concepto. En esta oportunidad quiero hablar del concepto de agrupación de bases de datos. El concepto de agrupación de bases de datos se refiere a cuando, para empezar, una pata de gallo aterriza sobre esta reticulación interna. Creo que nos veremos esta reticulación interna que está aquí. Y que esta pata de gallo no está aterrizando ni a la tabla medidor ni a la tabla insumo. La agrupación quiere decir que la relación es hacia la hija, es decir, hacia la tabla mantenimiento. Por ende, cuando yo haga la lectura de trabajador hacia responsable, tengo que hacerlo no utilizando la palabra medidor ni la palabra insumo, sino que tengo que utilizar en este caso el nombre de la hija, que es mantenimiento. También quiero que nos percatemos que en este caso esta pata de gallo sí está pasando dentro de la agrupación, igual quiere decir que la relación es hacia el padre. Me adelanto. Y pues esto que estamos viendo es nivel conceptual, como dice el título de la lámina. Quiero que nos fijemos que el trabajador está relacionado al hijo, en este caso mantenimiento. Si avanzamos un poco las láminas, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el trabajador está relacionado a la tabla hija mantenimiento en lo que ya se conocerá como nivel lógico de bases de datos. Pero bueno, más adelante seguimos. Estamos en este proceso. Y he vuelto a poner la redacción y ahora marco en negrita aquello que estoy resolviendo. Dice que los trabajos de mantenimiento son asignados a un técnico
Entonces, yo digo, un trabajador es opcional que reciba, es opcional que sea responsable de mantenimiento. Escúchese cómo leo la relación. Y luego, todo mantenimiento ha de ser obligatoriamente asignado a un trabajador. Ridículo de base de datos sería que yo ponga una participación opcional, lo cual quiere decir que habría mantenimientos que no son asignados a trabajadores. Luego, ese es el concepto de agrupación. El concepto de agrupación sería un ridículo si yo utilizo esta retícula interna y me atrevo a pasar la pata de gallo o una cardinalidad dentro de los padres, lo cual quiere decir que no debería existir. Ahora sigo y leo todo el universo del discurso. Un trabajador es opcional que haga mediciones y puede hacer varias. Una medición es opcional que puede ser hecha por un trabajador, que puede ser hecha por sistema y puede hacer varias. Un medidor ha de recibir tarea de mantenimiento y ha de consumir varios insumos. Un insumo es opcional que reciba mantenimiento, que sea dado mantenimiento a medidores y pueden ser usados en varios insumos. Un trabajador es opcional que reciba trabajo de mantenimiento y puede dar varios. Y un trabajo de mantenimiento puede ser abordado por un trabajador obligatoriamente. Y sigo resolviendo. Ahora luego la otra parte de la relación me dice que hay una reputación para los clientes que está entre bueno, malo, regular o atrasado. Entonces me voy a identificar esa parte de la redacción. También está diciendo que por aquí debe estar la parte de la reputación. Aquí está. Y voy resolviendo así, poquito a poco, mi universo del discurso. Entonces, ahora la reputación, quiero que observen que la agrupación no desaparece, ¿no? Pero está refiriéndose a esta pata de gallo que está afuera. Ahora la reputación la enlazo hacia el medidor. Pues son los medidores que pueden ganar varias reputaciones. Y quiero que observen que en este lado de la pata de gallo hay un opcional y en este lado de la pata de gallo hay un obligatorio. Estoy diciendo que un medidor ha de obligatoriamente asignársele reputación. Y pueden tener varias reputaciones. ¿Por qué quiero decir que puede tener varias reputaciones? Porque aquí hay un campo fecha. Puede ser que para una fecha del año 2025 la reputación haya sido buena. Puede ser que para una fecha del año 2024 la reputación haya sido mala. Por eso es que un medidor puede tener varias reputaciones. Una reputación es opcional que sea usada. Yo podría tener la reputación deficiente, pero mi sistema es tan bueno que los clientes no se atrasan, no mi sistema, la clientela, que no se atrasan y no tengo nadie con una calificación deficiente. Por eso es opcional que la reputación sea usada. Y ahora vuelvo a leer mi universo de discurso. Este es un ejercicio que hay que hacer constantemente. Un trabajador es opcional que haga mediciones y pueda hacer varias. Una medición es opcional que sea hecha por un trabajador y puede ser hecho por varios trabajadores. Un trabajador ha de poderse asignar varios trabajos de mantenimiento y un trabajo de mantenimiento ha de obligatoriamente asignarse a un trabajador. Una reputación es opcional que sea usada por medidores, que sea asignada a medidores y puede ser asignada a varios. Y una medición es obligatoria que sea asignada a una reputación, puede asignársele a varias. En este caso, esa es la lectura para este concepto. Estamos todavía en el nivel conceptual. Y luego de haber resuelto estas tablas principales, estas tablas son las transaccionales, se llama. Una tabla transaccional es la que tiene sentido en el diseño de base de datos. Las tablas transaccionales en el nivel conceptual se identifican porque hay terminaciones en pata de gallo en su extremo. Es decir, aquí hay una transaccional que se llama mantenimiento, acá hay una transaccional que se llama medición, acá hay esto no es transaccional, la parte responsable, y acá hay otra transaccional que se llama así. Luego, la siguiente parte de la redacción se resuelve fácil, mucho más fácil que encontrar el proceso transaccional, porque implica que uses agrupaciones inclusive. Aquí, por ejemplo, cada, cada casa debe tener un respectivo medidor de luz, al igual que se debe almacenar cédula, nombre, teléfono y todos los requerimientos que existen aquí. Aquí, primero yo he puesto la relación entre cliente y casa. Un cliente ha de obligatoriamente tener una casa y puede tener varias.
Cada casa obligatoriamente debe pertenecer a un cliente. Eso es lo que dice la parte 1. La parte 2 dice, existen zonas y que en la zona podría no haber registradas casas. Claro, una zona es opcional que tenga registrada casas, puede tener varias. ¿Qué opcional? Porque puede ser que la empresa eléctrica abra atención en una nueva zona y no hay clientes todavía. Se trata de un proceso de marketing. Entonces, por eso en este caso, de captación de clientes, la participación es opcional. Cada casa obligatoriamente ha de pertenecer a una zona, no puede pertenecer a varias. O sea, un ridículo sería que yo ponga una pata de gallo. Y un ridículo también sería que yo ponga una participación opcional, porque estoy diciendo que puede haber casas que no están en zona. Y ahora con la parte 3, dice que a una tarifa le corresponde cero o varios medidores. Entonces yo digo, una tarifa le corresponde cero o varios medidores. Yo puedo tener tarifas de la dignidad, tarifas comerciales, tarifas microempresariales. Y un ridículo sería que yo ponga aquí que un medidor es opcional que tenga tarifa. No puedo poner un cero. También sería un ridículo que un medidor puede tener varias tarifas. Y bueno, se podría resolver de otra forma, diciendo que un medidor pasa de una tarifa empresarial a microempresarial, pero eso es un ejercicio que podría hacerse modificando las tablas. Pero lo que termina siendo más ridículo es que se atrevan a poner cero en la participación. Luego, 4. Hay medidores en los que se aplican descuentos. También, un descuento se le aplican cero varios medidores. A un medidor es opcional que se le aplique un descuento. Aquí es un ridículo poner este cero, en cambio cambiarlo por 1, lo cual quería decir que todos los medidores obligatoriamente tienen descuento. Y más aún poner un varios, porque diría que un medidor puede tener varios. Eso con respecto a la relación 4. Luego 5. Una casa ha de poseer obligatoriamente medidores y podría recibir varios medidores. Pues una casa tiene departamentos. ¿No? También podemos decir que un medidor obligatoriamente debe pertenecer a una casa. Es un ridículo decir que utilizar una pata de gallo aquí, porque yo no digo que un medidor pertenece a varios, sería un descabellado. Y también sería un ridículo poner un cero, porque en este caso los medidores no pertenecen opcionalmente a casa, están instalados, pertenecen obligatoriamente a una casa. Quiero que también se den cuenta, mis estudiantes, que en la anotación pata de gallo yo uso a veces frecuentemente, no le pongo las 2 rayas que está por ejemplo acá en cliente, si nos damos cuenta. Porque ya se les ha explicado en el taller 88 que esto equivale a esto. O sea, si tú me ves 2 rayas sobre esto, significa que significan lo mismo. Ahora luego voy a el caso 6, que hay medidores que pueden llegar a tener convenios de pagos. Entonces el caso 6 dice, medidor es opcional que tenga convenios de pago, puede tener varios convenios de pagos. Y un convenio de pago debe corresponderse obligatoriamente con medidor. Un ridículo sería que yo ponga cero aquí, lo cual quiere decir que habría convenios de pago que no pertenecen a un medidor. Entonces, ¿quién sería? Otro ridículo sea que yo ponga un convenio de pago y ponga una pata de gallo aquí, lo cual quiere decir que el mismo convenio pertenece a varios medidores, lo cual sería un ridículo también. Entonces, 7. Hay medidores que pueden tener cero o varias denuncias. Un medidor puede tener cero o varias denuncias. Un ridículo sería que yo ponga 1, lo cual quiere decir que todos los medidores van a tener denuncias, lo cual sería algo incorrecto. Si voy a tener todos mis medidores denunciados, ¿qué tipo de negocio es? También sería un ridículo que ponga la denuncia con un cero aquí, lo cual quiere decir que es opcional que una denuncia pertenezca a un medidor. Como 8, un trabajador ha de hacer varias subvenciones y un medidor puede recibir varias subvenciones y de luego opcional. Entonces, el medidor puede hacer varias suspensiones del trabajador y un trabajador es opcional que haga suspensiones y puede hacer varias suspensiones. Aquí, opcional, porque no todos los trabajadores hacen suspensiones. Puede ser la gerente, la secretaria, y el medidor ha de opcionalmente recibir suspensión. Y de esa manera hemos concluido lo que se llama nivel conceptual de base de datos. El nivel conceptual no te revela todas las tablas reales que tiene una implementación de base de datos, esa es su desventaja, ¿no?
En este caso, nosotros llamamos a esto entidades y tenemos que contar cuántas entidades tenemos en el nivel conceptual. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 entidades. El nivel conceptual, este nivel conceptual es usado para hablar con clientes, porque si usted se da cuenta, toda esta lectura que yo he hecho me permite conversar con clientes que no saben nada de la parte tecnológica. Por eso se llama modelo conceptual. Existen diversos niveles conceptuales en la carrera. Otro nivel conceptual famoso es el UML. Son modelos utilizados para conversar con clientes que no conocen nada de la parte técnica de ese sistema. Lo que viene a continuación ya es un nivel, un lenguaje que usted tiene que entender y que ya precisamente los clientes no, que se llama nivel lógico. Se va acercando más a la computadora. Quiero que observen que en este apartado, en cambio, ya no hay 11 entidades. Esto aquí en el nivel lógico ya no recibe el concepto de entidad, sino que se llama tabla. Ya no se llama nivel conceptual, sino que ahora se llama nivel lógico y los cuadritos ya se llaman tablas. Y tenemos un total de 15 tablas. De 15 tablas, si hacemos el conteo. Ahora voy a explicar cómo se formaron esas 15 tablas. Entonces, primero, cada vez que yo encuentre en el nivel conceptual patas de gallo doble, se forma una transaccional. Por eso que usted ve aquí, en el nivel conceptual hay algo que se llama mantenimiento y aparece aquí la tabla mantenimiento. Entonces, ahora sí, con medidor hay cero varios mantenimientos y un insumo tiene cero varios mantenimientos. Ahí está una de las tablas que apareció. Quiero que observe que aquí hay cero varios y ese cero varios es el mismo que aparece acá. ¿Ya? Es el mismo que aparece aquí. Entonces, lo que va a ser un desafío, mis estudiantes, es explicarles esto de aquí. Cuando hay una pata de gallo que tiene participación opcional y hay una pata de gallo que tiene participación obligatoria, que ya vamos a explicar. Pero bueno, ya revelamos una tabla. Luego existe medidor y trabajador. Quiero que observen que entre medidor y trabajador hay nuestro trabajador. Entre medidor y trabajador hay doble pata de gallo y también se forma una medición, una como entidad. Entonces, la pata de gallo con participación opcional se une para ambos lados y se queda conservándose una cardinalidad de uno de los extremos. Un medidor ha de opcionalmente tener mediciones y puede tener varias, y un trabajador ha de opcionalmente hacer mediciones y puede hacer varias. Esto es una transaccional también. Entonces, ahí está. Esta es la otra que surgió. Luego aparece otra nueva tabla, que es suspensión en la misma condición. Tiene doble pata de gallo, pasa a ser una entidad. Y ahí está. Un medidor ha de recibir cero varias suspensiones y un trabajador puede ejecutar cero varias suspensiones. Y ahora viene el desafío, que le digo desafío, pero que una vez entendida es algo sencillo. Si nosotros vemos, aquí dice que la tabla medidor se une a reputación y reputación a medidor. Yo digo así, hago este juego verbal. Reputación se une a la otra tabla con cero varias, ¿verdad? Entonces, reputación se une a la otra tabla con cero varios y medidor se une a la otra tabla con uno varios. Les voy a hacer este juego. Reputación se une a la otra tabla con cero varios. Entonces, reputación se une a la otra tabla con cero varios. Ahí está el juego verbal. Luego digo, medidor se une a la otra tabla con uno varios. Entonces, medidor se une a la otra tabla con uno o varios. Ahí está el juego. Eso es todo. Entonces, se lee un medidor, se le asigna uno o varias reputaciones, lo cual es correcto. Siempre tiene que tener una reputación. Siempre. Y es obligatorio. Y una reputación es opcional que esté en medidor, tal como se dijo. Y ahí están mis 15 tablas. Ahora vamos a las reglas. 1, 4 y 16. Estas reglas están hechas para que no cambien de orden. ¿Qué dice la regla 1? ¿Qué dice la regla 1? Voy a dar por modo de presentación. La regla 1 dice lo siguiente.
Las tablas transaccionales son las que cotizan un buen sistema. Si usted al desarrollar un modelo de datos solo tiene una transaccional y encima de eso la transaccional tiene pocos atributos, entonces quiere decir que su sistema no es digno de automatizarse. Ha de resolverse en un Excel. Por consecuencia, no hay necesidad de un estudio de base de datos. Es decir, si usted ejecutó su desarrollo y usted se da cuenta que no encontró más que una transaccional, quiere decir que no hay necesidad de programar nada. Eso es un mal indicador. Quiere decir que no vale la pena el trabajo de base de datos. Esa es la regla 1. Regla 4. En el modelo lógico de base de datos relacionales deben eliminarse las relaciones MN y traducirse a relaciones 1 a 1 o N, 1N, perdón. Hay de tenerse cuidado con el nombre de las transaccionales. En eso quiero hacer mucho énfasis. Hay de tenerse mucho cuidado con el nombre de las transaccionales. ¿Ya? Entonces, vuelvo acá. Quiero que observemos que los nombres que se dieron aquí fueron mantenimiento. Es un nombre muy claro. O sea, un insumo y un medidor es relación por mantenimiento. Conservé el nombre en la relación. Acá en medición, conservé también el nombre en la relación. Medición se llama. Acá en suspensión, conservé el nombre de la relación, porque un medidor puede ser suspendido. Pero cuando nosotros no sabemos qué nombre poner a la tabla, por ejemplo, reputación medidor, no sabía qué ponerle y no podía ponerle reputación porque ya se repite, lo que se hace es proceder con la lógica humana. Si usted tiene un chico que se llama Luis y una chica que se llama María y tienen una hija y no saben qué nombre ponerle, le ponen María Luisa. Lo mismo en bases de datos. En este caso yo le puse el nombre de los padres, medidor reputación. Y así se llama mi transacción. Ahí está explicada la regla 4. Ahora vamos a la regla 16. La regla 16 es en fundamental, dice lo siguiente. En el modelo lógico de base de datos relacionales, las bases de datos relacionales admiten un tipo de redundancia que se llama redundancia mínima. Que se trata de que las tablas relacionadas, lo único que se repite son el valor de las claves forales. Los ciclos suelen representar redundancia innecesaria en la base de datos. En este caso, he traído un ejemplo de una página web en lo que esto se llama ciclo. Esto de aquí es un indicador de que usted posiblemente ha hecho mal estudio de base de datos. Y más si se repite. Es decir, es decir, quiero que nos demos cuenta que un buen modelo de base de datos normalmente no tiene ciclos. Si nosotros nos damos cuenta de nuestro modelo lógico, no se está formando en ningún lugar espacio cerrado. Espacio cerrado. No hay ciclo. ¿Cómo yo formaría un ciclo? Por ejemplo, a mí se me ocurre. Me dicen, profesor, se me ocurre que puede haber la reputación, no sea solo el medidor, sino el cliente. Esto es un ciclo. Entonces yo vengo y digo, una reputación puede estar en varios clientes y un cliente podría opcionalmente tener reputación. Supongamos que sea así el estudio. Usted acaba de formar un ciclo. El ciclo sigue toda esta línea. El ciclo suyo sigue toda esta parte. Esto, luego busca esto, y acaba de formar un ciclo de base de datos, lo cual indica que posiblemente usted va a tener un problema de consistencia de base de datos, porque el problema de consistencia aquí sería que tiene una reputación para el cliente y una reputación para el medidor. Entonces, ¿qué finalmente reputación va a presentar cuando le pida un gerente una reputación? Ahí está, eso se llama problema de consistencia. No sé a dónde irme. La consistencia se ocasiona con datos reales. La falta de integridad se ocasiona y se soluciona en fase de diseño. Entonces, quiero que entendamos que la integridad ocurre en fase de diseño y la consistencia, sus cuidados ocurren en fase de implementación, cuando los datos ya existen. Los ciclos no deben existir en base de datos salvo en condiciones excepcionales. Esas son las reglas 1, 14 y 16. Luego de esto, yo tengo que ir detallando una a una las tablas de mi modelo. Entonces, yo para zona tengo que establecer estos atributos: zona, descripción de la zona, latitud y longitud.
Quiero que preste atención a que aquí se aplican las reglas 1, 5, 6 y 14. ¿Qué dice la regla 5, 6 y 14? Vamos a ver. Regla 5. La regla 5 dice, en el modelo lógico de base de datos relacionales se debe especificar la metadata de los atributos y las restricciones de integridad. Normalmente en una hoja se lo hace en la parte de abajo del modelo, es decir, mi estudiante. Esto de aquí es el nivel lógico. El nivel lógico tiene varias reglas. Primero, ha de eliminarse la relación de 1 a n, de n a m, y han de traducirse en relaciones de 1 a n. Si ustedes se dan cuenta, en un modelo lógico no existe doble pata de gallo por ningún lado. Por ningún lado. La segunda cosa es que inmediatamente después del esquema, usted tiene que poner debajo de la hoja los atributos que conforman el nivel. Esto es un nivel lógico. Yo estoy especificando los atributos que voy a almacenar, la metadata, que es la restricción de integridad. En este caso, un primary key que no se repite. ¿Ya? Esa es la regla 5. Regla 6. ¿Qué dice la regla 6? La regla 6 dice, en el modelo lógico de base de datos relacionales, los nombres de los campos han de ponerse en el orden. Primary key, luego foreign key, y luego los campos en orden como aparecerán en el formulario. Es decir, mis estudiantes, nosotros tenemos que poner el orden de los campos, siempre tiene que ir en el orden que van a aparecer programados en nuestras aplicaciones web o en nuestras aplicaciones de escritorio. Es decir, para mí, la latitud y la longitud irían imaginándolo en un formulario, irían inmediatamente en este orden. Y lo mismo acá. Si yo voy a almacenar clientes, siempre voy a primero aparecer la cédula de identidad, los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, el sexo, el género, y todo esto es en el orden en el que aparecería. Esto ha de procederse así, porque normalmente los frameworks de desarrollo nos piden hacer un MERS en la tecnología de renderizado, es decir, en la tecnología en la que se muestran estos campos contra la base de datos. Si tú te atreves a ponerlos en un orden distinto a este, vas a tener que hacer un cruce como un con línea cuando tienes esas pruebas que te va a resultar en una sopa interesante y complicada. Entonces siempre póngalo en el orden como lo aparecerían en el formulario. Y luego aparece aquí tenemos la tabla 1 y 2 de 15 tablas. Luego ahora vamos a la tabla transaccional casa. Esta tabla transaccional casa tenemos el ID de casa, tenemos el ID de zona y cliente. Todo se programa en base de datos. Quiero que nos demos cuenta que una casa, la lectura decía, una casa obligatoriamente debe tener una zona. Por ello, es a la vez foreign key, por la pata de gallo, y es not null por el obligatorio de acá. Acá lo mismo, una casa debe obligatoriamente pertenecer a un cliente. Es not null por el obligatorio de acá y es foreign key por la pata de gallo. Todo se programa en estos modelos. Lo que yo estoy haciendo es que no me permite ingresar a una casa si no está en una zona y no está en un cliente. Ahí está la explicación de este modelo. Y bueno, la regla que se aplica aquí en este es la regla 8, pero de manera como ejercicio especial les pido que ustedes mismos vayan revelando las reglas que están disponibles para ustedes. En este caso, la regla 8 dice, en donde haya cardinalidad de varios, si la participación del lado contrario es obligatoria, se debe poner no natural. En caso contrario, se pone nulo. Es el caso que yo les explicaba. Por ejemplo, aquí, esta es otra clase interesante. Si nosotros nos damos cuenta, estoy programando un medidor y un medidor aquí dice, esto aquí el descuento, en la tabla de descuento, si nos damos cuenta hay una participación de cero. Por eso no tiene not null puesto. Not null puesto. Entonces, esa es la explicación de cómo se programa eso. Entonces, listo. Eso es la regla 8. Ahora, ya estamos en la regla 8 y ahora viene lo siguiente.
Eh, Ahora tengo una tabla transaccional medidor, estoy en la tabla 4 de 15, la tabla 4 de 15, y así mismo estoy estableciendo que un medidor es obligatorio que pertenezca a una casa, es foreign key, porque viene de acá, aquí está la pata de gallo, es foreign key, por eso está el foreign key aquí. Un medidor es obligatorio que tenga una tarifa, aquí está foreign key, por eso está foreign key, y non null porque non null está acá. Y un descuento es foráneo, pero no es obligatorio. Es decir, si yo me atrevo a poner non null aquí, estoy diciendo que a todo el mundo le voy a descontar cosas, lo cual es muy correcto. Y los datos. Las reglas que se aplican son las 6, 8, la 14 y la 15. Para esto aquí, ¿no? Reglas 6, 8, 14 y 15. Vamos a ver esas reglas. Ya, y ya está explicado que tiene el orden, el 8 ya está explicado, la regla 14, la regla 14, ¿qué importancia tienen los atributos? Esta es una regla muy importante. ¿Sí? Conforme usted ponga más atributos, más cosas interesantes podrá programar. Si usted pone pocos atributos en una transaccional, no va a tener nada que programar. Entonces, aquí están los ejemplos. Es decir, mis estudiantes, y antes de saltarme eso, me voy a la 15. Ya, 14 y 15. La totalmente maestra y maestra. En este modelo de base de datos, quiero que usted se percate que se tienen que poner atributos suficientes. Yo al poner en el medidor la fecha de instalación, el tipo de medición, si es una medición manual o por sistema, la ubicación, el estado, la frecuencia de medición, el valor de kilowatt, la fecha de última medición, yo puedo programar muchas cosas, muchos informes. Un mal hábito es que usted ponga en una transaccional el campo solamente observación. Jamás haga solamente eso. Si usted pone una transaccional con el campo observación, prácticamente toda su carrera ha servido para nada. Tiene que la transaccional tener campos. Si no tiene campos, no va a poder programar nada. Entonces, eso siempre tiene que quedar claro con respecto a esa regla. Debe de poner campos distintos de solamente observación en las transaccionales. Ahora, venimos a las tablas 5 y 6, tarifa y descuento. Una regla que considero que se me estaba pasando. Es creo que era la regla 6, 6, 8, 14 y 14, la regla 14. Ya, la 14 y la 15. Sí, es eso que está explicando. A la 15 también se aplica. Ya. Hay un detalle que se me está escapando con respecto a las reglas y que ustedes tienen que ir viendo poco a poco. Este es un video un poco largo, pero necesario. Bien, verán. Con respecto a la tabla medidor y con respecto a tablas maestras y transaccionales, quiero que defina esto una vez. En un modelo de datos a nivel lógico existen típicamente tablas transaccionales, maestras y maestras transaccionales. Zona es una maestra de casa y es absolutamente maestra porque en ella no aterriza, me voy a explicarlo con el modelo universal. Zona es una maestra de casa porque en zona no aterrizan ni una pata de gallo. Además, estas que se llaman maestras son de poca transaccionalidad, es decir, que no tienen mucho movimiento en el día a día. ¿Cuántas zonas usted puede ingresar en un día a día? Cliente también es una maestra. Casa es una transaccional de quién? De zona y transaccional de cliente. Y casa es maestra de medidor, o sea, casa es una maestra transaccional. Tarifa es una maestra de medidor. Medidor es una transaccional de tarifa. Descuento es una maestra de medidor. Medidor es una transaccional de descuento. Medidor es una transaccional de tarifa, descuento, casa y es una maestra de denuncia. Esa es la explicación de maestra transaccional. Ahora, me voy con la regla 8. Ya está explicada la regla 8, ya está explicada el nivel lógico, cuál es la importancia de que no solamente pongan atributos como observación. Y bueno, el resto de reglas está explicada ahí. Ahora tengo tarifas y descuentos.
Tengo también el nivel lógico para la tabla de enuncia y convenio pago. Aquí tenemos la tabla 7 y 8, la tabla 6, 12, 14, 6, 12, la regla 13. Quiero explicarles la regla 13. Esto es algo interesante. Esto que yo estoy poniendo aquí se llaman claves sustitutas. Claves sustitutas. Y de mantenimiento, quiero que observen que siempre le pongo así. Entonces, esas claves sustitutas, ¿cómo se eligen en las maestras transaccionales? Es un problema. Entonces, quiero que nos percatemos que hay maestras transaccionales puras y maestras puras y transaccionales maestras, como lo habíamos dicho. Entonces, la regla que era, me parece, la 14 y la regla 15. La regla 15 habla detallado de esto que les voy a explicar y tiene casos, ustedes la pueden ver. Entonces, si yo tengo este modelo de datos, esta es normalmente una transaccional pura. En las transaccionales puras se dice, teóricamente hablando, que no necesitan clave sustituta, es decir, que yo podría poner el ID medidor y el de trabajador. Pero el problema es cuando la base de datos crece, posiblemente vamos a tener que al crecer la base de datos usar una clave sustituta, por lo cual esto es una conversación interesante con el máster John Ceballos y con el máster Andrés, eh, que luego pues he de mencionar en algunos de los videos del canal, pero son referentes institucionales en el desarrollo de base de datos y pues lo que ellos resumieron en esta intervención, en este feedback que tuve para realizar este video, porque a propósito de lo cual les doy las gracias, que cuando estas tablas transaccionales crecen, estas tablas, al querer en ese momento recién poner una clave sustituta, voy a tener que hacer un cambio fuerte en la base de datos. Entonces, preferiblemente le pongo a todo clave sustituta. Por eso es que yo en medición tengo ID medición. Aquí veo, estos son claves sustitutas. Si ustedes están en una prueba conmigo a nivel teórico, yo no les daría problema en que ustedes, por ejemplo, para esa tabla de medición, no utilicen esta clave sustituta, sino que utilicen esto como clave primaria compuesta, que se llama primary key compuesta. O sea, teóricamente hablando, la teoría de base de datos nos dice que cuando tenemos esas tablas maestras puras, no se necesita clave sustituta, sino clave primaria compuesta, teóricamente hablando. Pero en implementación es recomendable usar esa clave sustituta por si la base de datos crece. Ahora, quiero que se percaten que esta tabla medidor es transaccional y maestra. Si yo me atrevo a emplear una clave primaria compuesta aquí, en esta no es recomendable la clave primaria compuesta, sino la clave sustituta. Vámonos a medidor y vamos a ver que yo tengo esta clave sustituta. ¿Por qué es recomendable esta clave? Porque si yo tengo, esta es maestra de estas tablas de aquí, medidor es maestra de denuncia y maestra de convenio de pago, maestra de acá. Si yo me atrevo a poner una clave primaria compuesta y hay uno, dos, tres patitas de gallo conectadas, quiere decir que cuando yo genero un convenio de pago voy a tener que mandar esos tres valores a la tabla, lo cual causa una super redundancia. Esos tres foráneos tendrían que viajar. En cambio, al poner la clave sustituta solamente viaja un valor, no viajan tres. Esa es la explicación. Y estas son las reglas para establecer el nivel lógico. Ustedes hasta el momento con este video pueden establecer cómo crear nivel conceptual y cómo crear nivel lógico de bases de datos. Siempre mi técnica es ir poniendo segmentos de la base de datos e ir despejándolo poco a poco. En una hoja cuadriculada ustedes tendrían que hacer el gráfico de acá, el gráfico de nivel conceptual, luego el gráfico de nivel lógico y luego en la parte de abajo tendrían que poner todas las tablas con los atributos y las restricciones de integridad que se han visto, unite, check y todo lo demás. Y eso es el nivel
conceptual y a nivel lógico de base de datos. Un plus adicional es cómo calcular el costo de software desde el punto de vista de la base de datos. Actualmente el salario básico en Ecuador está en $470. Cada transaccional bien hecha, porque las transaccionales bien hechas demoran estimado 2 semanas para programarla bien. Si le pones atributos buenos, 2 semanas por 6 transaccionales que tiene este modelo, son 12 semanas de trabajo. El resto de las tablas, 2 horas de trabajo y tienes 9 tablas, en total suman 15. Entonces, aproximadamente una semana. Ahí van 13 semanas de trabajo. Y tienes que sumarle a esto 4 semanas por la corrección de problemas, tienes que educar a las personas, tienes que capacitar sobre tu sistema. Aparte de ello, vas a tener que viajar, emplear gastos, y eso es una semana, 4 semanas más, tienes 17 semanas. Entonces, tienes un total de 4 meses y medio aproximadamente por 470. Este sistema, bien hecho, con transaccionales bien alimentadas, está cotizado en aproximadamente $2.115 desde el punto de vista de la base de datos. Si tú le sumas otra cosa como infraestructura como servicio, cosas que aprendes en la facultad, como que crees tu propio servidor de imagen, eso suma valor al trabajo. Pero el costo que yo les estoy hablando aquí es desde el punto de vista de las bases de datos. Y bueno, jamás se deben tener modelos de datos que solo tengan una transaccional. Quiere decir que normalmente podrías resumir todo en un Excel. Bueno, ahora vamos a unos ejercicios que tal vez podrían hacer tu parte por su cuenta. ¿Qué pasaría si se dijera que un trabajo de mantenimiento se asigna a 2 técnicos? ¿Qué cambio le harían al modelo de datos? La relación de cuentos también se puede conectar a la tabla de hija medición, practíquelo. Y los errores ridículos. Aquí yo he resumido varios errores ridículos que no se deben dar. Si en la entidad convenio de pago se pone una participación obligatoria, equivale a que se diga que todos sus clientes se hagan un moroso. Estos son los ridículos de los que yo le iba a hablar. Y en esta oportunidad eso es todo. Gracias por su atención.